Bienvenidos a un nuevo programa de Saber Estar, un programa de psicología hecho y dirigido por personas como tú y como yo, personas normales que en su vida tienen alguna situación extraordinaria y que la saben llevar de una manera maravillosa. Hoy tenemos una persona que es puro entusiasmo, pura alegría, pura fuerza vital, y es una persona que ha elegido dedicar lo mejor de su vida a lo más importante que tenemos, a sus padres, a la familia, a las personas que la aman. Al final, cuando dedicamos lo mejor de nosotros mismos a aquellas personas que valen la pena, vivimos con una fuerza especial. Se llama María Ortiz, para los amigos Marieta, y ella nos va a contar quién es y cuál es esa historia fantástica que tiene detrás. Buenas tardes, Marieta. Muy buenas tardes. Mil gracias por invitarme. Y la historia es muy sencilla. La historia es un proyecto que se llama Olenda, Más allá del olivo, que nace de una historia con mi padre, sobre todo con mi madre y con mi familia, en un pueblo que se llama Macastres, muy cerquita de Valencia. Cerquita por la zona de Sagunto, ¿verdad? No, cerquita de Buñol. De Buñol. En la zona de interior, sí. Vale. Y bueno, donde mi familia ha estado pues muy relacionada con el pueblo. Mi abuelo fue alcalde, hemos tenido mi padre, bueno, pues son 5 generaciones de un olivar de productores, y toda la vida hemos estado pues ayudando a mi padre en el campo, y la frase que siempre se mantenía es: María, que no se pierda la tierra, que esto, que no se cierren. Veíamos el pueblo también, las casas que muchas veces pues se van cerrando, generaciones que no vuelven. Y en el 2017-2018, aunque yo soy abogada de profesión, pues aquí el corazón lo que me decía es: hay que hacer algo, ¿no? Hay que darle una vuelta a esto, y hay que seguir con esa pasión y esa ilusión que tenía mi padre por esa tierra, por ese olivar. Es decir, tú eres abogada. Yo soy abogada. Y ejercías de abogada. Y ejerzo. Y creo que tu marido es abogado, pero a lo grande, tengo entendido. Mi marido tiene su bufete también de abogados. ¿Su bufete internacional? Sí. Pero tú tenías en el corazón, por no decir en la cabeza, porque estaba más en el corazón, esa frase que tantos hemos escuchado los que somos de pueblo: que no se pierda la tierra. Que no se pierda la tierra. Estamos viendo cerrarse los pueblos, estamos viendo perderse lo que han hecho con tanto amor nuestros padres. Cuéntanos, todo Marieta. Lo que nos enseña la tierra, porque al final lo que yo me he dado cuenta, mi padre faltó hace poquito, y te das cuenta cuando también pierdes a esa persona, ¿no?, que es tu referente, de cuánta razón tenía y de cuántas enseñanzas tiene la tierra, porque pues cada vez que hemos ido ahí, el sacrificio, el esfuerzo, lo bonito que es también el que con un poquito de amor la tierra enseguida te devuelve la paz, la calma, la tranquilidad que se vive ahí. Y eso fue un poco la esencia de Olenda, ¿no? El que la gente pudiera disfrutar de los estilos de vida de las zonas rurales, de lo que hemos vivido mi socia María José Casero y yo en nuestro pueblo, en Macastre, ¿no? Y que la gente disfrutara, la gente sobre todo de la ciudad, o los niños que ya no tienen pueblo, que hay mucha gente que ya no tiene un pueblo y no sabe lo que es eso. Es decir, tú, de abogada, volviste a la tierra. Sí, yo empecé en Irlanda, estuve trabajando unos años allí, después nos vinimos mi marido y yo aquí a España. Yo sigo trabajando, estoy especializada en Derecho Europeo, pero vi la necesidad de pues empezar un proyecto que al final sirva también como un poco como un ejemplo para muchas familias que supongo que estarán como yo, que tienen una tierra, unos campos de sus padres o de sus abuelos, que no son grandes latifundios, pero que dices, es la esencia, son mis raíces, no quiero que se pierdan. Entonces empecé a ver de qué manera podíamos darle una función y otra utilidad, otros usos a la tierra diferentes a solo la agricultura. Marieta, muchas de las personas que abandonan el campo es porque no lo ven rentable. Además de que doblar el lomo a ninguno nos gusta, sí. No lo ven rentable, piensan que aquello no va bien. ¿Para tu padre era rentable, para tu familia en los últimos años? No, el campo es muy duro, y el campo en general, no voy a decir todo, pero no es muy rentable. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es una agricultura del siglo XXI, donde complementemos la parte agrícola con otras actividades, que al final es lo que hemos hecho nosotras. Nosotras hemos empezado con la casa por el tejado, ¿no? Por lo que comentan otros productores de aceite que colaboran con nosotras, de decir, normalmente los productores hacían algo de oleoturismo para complementar la venta del aceite, y sin embargo nosotras, al ser muy pequeñitas y no poder competir, hemos dicho, vamos a hacer actividades de oleoturismo, vamos a colaborar con otros productores de aceite, vamos a darles visibilidad,
y de esa manera generar unos ingresos que me permitan mantener la tierra. Entonces yo lo que animo a la gente es un poco a ver qué hay en su zona, qué hay en su comarca, con quién puede colaborar, que al final es lo que decimos siempre en Olenda. La mejor marea es la que sube a todos los barcos. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué es lo intrínseco de allí? Que nadie te puede copiar, es un modelo de negocio que se puede repetir en España, que es escalable, y que lo hagan. A ver si te estoy entendiendo, Marieta, porque me estoy liando. A ver. Tienes un negocio familiar al que tienes mucho cariño, pero que no es rentable. Tú eres abogada internacional, que creo que un par de euros los ganáis al mes. Lo dejas para coger el negocio familiar y encima lo cambias. ¿Lo estoy entendiendo bien? No, yo no he dejado mi profesión. ¿No la has dejado? No la he dejado. Yo sigo con mi profesión. Lo que he hecho es complementar mi profesión con un proyecto que lo que busca es... No había un negocio familiar, había una pasión familiar que era el olivar y la tierra, pero mi padre no lo tenía como negocio. ¿Qué matiz tan importante? Lo tenía porque le apasionaba, porque era de sus padres, de sus abuelos, de, como digo, 5 generaciones con mi hijo que estamos ahí. Pero lo importante era lo que significaba la tierra para mi padre, lo que le unía a ese territorio, a esa comarca, a las tradiciones, a lo que ha vivido. Entonces nosotras lo que yo decía es, yo no tengo igual la capacidad que tenía mi padre, porque le daba igual que perdiera, que no perdiera, él económicamente no tenía problema, y yo pues decía, pues igual no me puedo permitir ese gasto sin una compensación más económica. Entonces ahí empieza todo el proyecto de decir, vamos a mantener la tierra, vamos a buscar una forma de generar ingresos que me permitan mantener el olivar. Y ahí es cuando empieza la idea de hacer actividades de oleoturismo, hacer marcha nórdica, hacer yoga, hacer mindfulness, ahora los conciertos que estamos teniendo al atardecer, colaborando con otras personas e incluso con tradiciones como lo que es el adobo de la aceituna ahora en octubre o la propia recogida en diciembre. Es decir, no estamos hablando de solamente cultivar aceite, sino estamos hablando de hacer actividades en los olivares. Claro, es traer a la gente al campo, que la gente vuelva a las zonas rurales. En mi caso es un olivar, habrá gente que igual tiene naranjos o que tiene almendros. Los campos, el buscar, y más en la gastronomía nuestra, nosotras vinculamos mucho también la gastronomía, es decir, buscar cosas que a la gente le guste venir a vivir, cosas que le recuerdan a sus padres, a sus abuelos, a lo que es su tradición y que se han ido alejando, porque la vida en la que llevamos en las ciudades te aleja de eso. Vale. Fíjate una cosa, Marieta, en las ciudades nos encontramos el fin de semana, el viernes, una peregrinación hacia el pueblo de todo el mundo, y a veces hay una añoranza de esa vivencia de cuando eran pequeños o de cuando veían a sus abuelos, a sus padres. ¿Tú crees que hay una llamada del corazón a volver a los pueblos? Yo creo que sí. A volver al campo. De hecho, una de las que hemos creado nosotras se llama Mi pueblo, tu pueblo, porque hemos visto esa necesidad de gente que viene de otros sitios y viene a vivir a Valencia o que ha perdido la casa de sus padres, y al final la vida de los pueblos nos lleva a nuestra esencia, ¿no? Nos lleva a esa familia, nos lleva al núcleo familiar, al aprender unos a otros, al sacrificarte el uno por otro. Todo lleva esfuerzo, es decir, nuestro proyecto... ¿Y cómo es el proyecto Mi pueblo, tu pueblo? Mi pueblo, tu pueblo es una experiencia que lo que busca es precisamente eso, que gente que ya no tiene pueblo, porque sus padres, por lo que sea, han vendido la casa o ya sus abuelos ya murieron, y pues de poder ir a un pueblo en verano, en vacaciones, gente que ha perdido eso o que nunca ha tenido un pueblo. Entonces lo que hacemos a la gente es, ven a mi pueblo y que Macastre sea tu nuevo pueblo, que puedas disfrutar de un día en el campo, de tradiciones típicas nuestras, de cómo hacían nuestras abuelas. Entonces la gente viene, sobre todo en familia, a disfrutar de un día en el campo, en un pueblo de la Comunidad Valenciana, y a disfrutar. ¿Y cómo lo han acogido, Marieta? Porque mucha gente diría, esta mujer está loca. ¿Cómo que volver al pueblo cuando todos se han venido a la ciudad? ¿Cómo que volver a añorar esos tiempos que a veces, aunque sentamos la añoranza, mucha gente dice, pero qué duro era vivir en el pueblo, todas las comodidades de la ciudad desaparecen? Pues mira, es muy gracioso. Mi socia María José y yo justo este fin de semana lo estábamos hablando, que nuestros padres han trabajado durísimo para que nosotras no tengamos la dureza de lo que ellos vivieron, y sin embargo nuestra generación tiene la añoranza de muchos de los estilos de vida de nuestros padres y nuestros abuelos, porque se ha perdido un poco esa esencia, y cuando vuelves al pueblo, mira, tú llegas a Macastre, estás llegando desde Valencia a Macastre y ya solo empiezas a ver las montañas que hay detrás del pueblo, la tranquilidad, el ritmo, o sea, es otro ritmo. Es otra cosa. Cambia
modo, ¿sabes? El modo en que llegas ya empiezas a bajar revoluciones. La comunidad que hay con la gente. Le pasa a alguien algo este fin de semana, por desgracia murió una persona muy querida en el pueblo, estaba todo el pueblo acompañando a esa persona hasta el... Sí, de eso te quería preguntar, Marieta. En los pueblos todavía existe el sentido de comunidad. Sí. Puede estar el pueblo como sea de unido o de peleado, que al final, cuando hay un problema, todos acuden en masa. Eso yo creo que se puede trasladar a un fenómeno, podemos llamar triste, que se está dando en nuestra sociedad. Nosotros, que ya tenemos nuestros años, yo ya tengo más de 50, tú debes estar llegando a los 25, ¿no? Hemos vivido lo que era la familia antiguamente. Que cada uno puede pensar lo que quiera, si su familia era más unida, menos unida, pero ese vínculo me llamó la atención porque al inicio del programa dijiste, al inicio de la entrevista, mi padre era el que decía que no se pierde la tierra, y que todo esto lo hiciste por él. ¿Qué es lo que te puede llevar a un vínculo tan hermoso, tan profundo con tu padre, tanto cariño, a decir voy a dar un vuelco para mantener lo que él quería, aunque él ya no esté? Lo he hecho por él y lo he hecho por mí. Porque él lo que ha hecho, lo he hecho por él porque él ha inculcado ese amor en mí. Pero yo me he dado cuenta también como adulta de por qué él inculcaba eso en mí, ¿no? Es decir, todo lo que mi padre amaba esa tierra, sí, y todo lo que supone eso que estamos hablando, de esa comunidad, de lo que es el esfuerzo y el trabajo, de lo que son los campos y de lo que... Sí. Pues para mí era esencial el que ese arraigo continuara, porque eso supone que eso yo luego se lo dejo al siguiente que viene. Todo ese aprendizaje, todo ese sacrificio, y esas cosas buenas, ¿no?, que lleva todo lo que estamos haciendo. Sí. Mi hijo Sean y mi hija Mai lo están viviendo ahora con nosotros y están ayudándonos en el campo y están haciendo lo que mi padre hizo que yo hiciera con él. Sí. Entonces ese es el ayudar unos a otros y... Sí. Has dicho una frase que me ha llamado la atención: inculcar el amor. Muchas veces los padres se quejan, y con razón, de que pelear con un adolescente es terrorífico, que llegan los chicos a la adolescencia y dicen ¿qué han aprendido? Saben mucho de tecnología, pero a veces lo más profundo falta. Tú has tocado un verbo y un concepto increíble: inculcar, que esa palabra ya casi no se usa, desgraciadamente, el amor. Pero es que el amor, yo creo que si no lo aprendes en casa, ¿dónde lo aprendes, no? Y el amor significa sacrificio, empatía, significa tantas cosas que al final poner límites, cuando estamos hablando de adolescentes, mi madre me decía, el primer sitio donde tienes que frustrar a un niño es en casa. Porque hoy en día se le permite todo, que no sufra, que no haga esto, que gente, a mí en las experiencias, te comentaba antes, que gente que ha venido nos decía, ¿y tu hijo está aquí un sábado por la tarde ayudando? Y digo, claro que sí. Te voy a hacer una pregunta comprometida, Marieta. A ver. Nos podían meter a la cárcel, a tus padres y a los míos. Tú de pequeña, con 10 añitos, ¿te tocó trabajar en el campo? Claro, toda la vida. Recogiendo la oliva, la algarroba y lo que pillaras, ¿no? Efectivamente. Yo soy asturiano y estuve con la patata y con la hierba seca, ¿no? ¿A ti te traumatizó de alguna manera? No, yo no estoy nada traumatizada. Yo tampoco. De hecho, mis hijos ahora en agosto van a recoger la algarroba, luego llegará la aceituna y la recogerán, en septiembre la almendra, o sea que no... Y muchísima gente te puede criticar por eso. Sin embargo, ¿tú qué dirías a esas personas? Sobre todo desde tu experiencia. Tú, a tu padre, estoy viendo que lo adoras, y era con él con quien ibas a trabajar al campo, y en lugar de decir me mandó a trabajar, hablas de que te inculcó el amor a la tierra. ¿Nos lo explicas, Marieta? A ver, yo creo que cuando eres más joven hay cosas que siempre, si me dijeras, cuando tenías 16 años, alguna mañana que te tenías que levantar pronto, pues claro que diría, pues yo ahora me quedaría en la cama claro y no iría a trabajar y tal. Pero luego te das cuenta también, mi padre también lo organizaba, venían todos mis primos de Barcelona, la recogida era una fiesta. La recogida de la oliva era una fiesta a nivel familiar y éramos casi 25 en casa. Venían todos los primos de Barcelona, amigos, y era un esfuerzo familiar que al final dices, es que me vale la pena porque es tiempo juntos. Es tiempo que al final luego te das cuenta de decir, oye, pues es un esfuerzo que me ha acostumbrado hay cosas que no me apetece hacer, pero las hago. Y me voy superando a nivel personal, porque eso es lo que nos vamos a encontrar en la vida. ¿Cuántas veces nos vamos a encontrar cosas y dices, es que no me apetece hacerla, pero la hago? Exactamente. Has hablado de una palabra, frustración. A veces la frustración se confunde con hacer una elección
Y que alguien que está por encima de ti, tus padres, te digan, no, vas a elegir este porque es el que te conviene, ya cuando seas mayor elegirás tú. Pero ahora mismo no te sientas frustrado, haz lo que vas a hacer porque lo necesitas. O sea, te pregunté lo del campo porque sabía lo que iba a ser la respuesta, me lo imaginaba, y porque creo que estás tocando un tema crucial. ¿Cuántos problemas de soledad, de estrés, de ansiedad, de cerrazón en sí mismo se cambiarían si tuviésemos ese amor que nos han inculcado de pequeños a flor de piel como tú lo tienes? Cuéntanos, Marieta, ¿qué significa combinar una carrera profesional, que además es tan empeñativa en tiempo como la abogacía, con un proyecto simplemente por amor a tu padre, de irte hasta el pueblo, de hacer, que ahora nos lo tienes que explicar, lo que vais haciendo, estas excursiones, este conocimiento del mundo rural? ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo y cómo te sientes haciéndolo? Porque de tiempo tiene que ser una locura. 8 bolas en el aire. En estos momentos es 8 bolas en el aire. Sí. Y creo que tu familia está igual, tu marido, tus hijos. No, están involucrados todos. Sí, además, bueno, vamos a ver, ahora es un poco locura, porque además pues llevamos un añito y cuando empiezas a arrancar un proyecto pues es mucho trabajo, pero va cogiendo forma, vamos aprendiendo, vamos dándole vueltas a las cosas, ¿no? Aquí también, pues lo que te decía, Martín es abogado, él es de Irlanda. Aquí tanto Martín como el marido de María José, Guillermo, que es médico, también todos vienen a ayudar, a echar un cable, y al final es un proyecto, pues eso, que es un proyecto familiar, en el que los niños se están criando allí con nosotros, viendo lo que estamos haciendo, y que al final es un proyecto que lo que ha hecho es poner el aceite de oliva virgen extra y la cultura del aceite en el centro, y en el olivar y las zonas rurales, y eso es la esencia, y alrededor de todo eso hemos desarrollado esas actividades. ¿Y cómo son esas actividades? ¿Cómo lo hacéis? ¿En qué consisten primero? Pues lo que hacemos es adaptarnos al olivar, es decir, adaptarnos a la naturaleza, que nos enseña también esa palabra que está tan de moda, que es la resiliencia. Sí. Pues un poco el decir, cada momento del año tiene unas características. Ahora en verano, durante el día hace un calor insoportable, pues nos vamos a la tarde-noche y hacemos los conciertos en mitad del olivar al atardecer. ¿Hacéis conciertos en el olivar? Hemos tenido guitarra española y violonchelo. En honor a mi marido hemos tenido música celta, 2 conciertos de música celta, y en septiembre música clásica, viola y violín. Además de una persona, 2 músicos de cerquita de aquí, de Picassent. Y luego pues vamos adaptándonos. Luego llega la época del invierno, nos vamos más a la ciudad. Llevamos una experiencia que se llama Almazara Urbana, acercamos el campo a la ciudad y hacemos catas en la ciudad cuando hace demasiado frío para estar. ¿Cómo se hace una cata de aceite? Una cata de aceite, pues con todos los sentidos. En Olenda lo que hacemos es que la gente vibre a través del aceite con los 5 sentidos. Hacemos catas muy divertidas, muy diferentes, que no voy a contar todos los detalles, donde introducimos la gastronomía también. Al final lo que queremos es que la gente disfrute, que conozca las más de 250 variedades de aceite, de aceituna y de aceite que tenemos en España. Has dicho 250. Más, se hace aceite hasta en Galicia. Somos el primer productor a nivel mundial de aceite y somos unos grandes desconocedores del oro nuestro, del Mediterráneo. Yo algo pensé que sabía del aceite, pero me acabas de dejar descuadrado con las 250 variedades de aceitunas. Sí. Y cada aceituna produce un aceite distinto, me imagino. Con unas características diferentes, y ahí es donde entra la cata, en el que bueno, pues hay una serie de atributos. Hay 3 atributos: el frutado, el picante y el amargo, que son típicos del aceite de calidad. Y luego, bueno, pues vas viendo las distintas características. Hay aceites que son más frutales, hay aceites más vegetales. Sí. Depende del momento en que los recolectas, son más picantes o menos picantes. Es todo un mundo que es precioso. Sí. Y que si además eso lo mezclas luego con buena gastronomía, pues la gente disfruta y se chupa los digitales. Marieta, ejerces la abogacía. Sí. Has montado este negocio. Este proyecto. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Sí. Sé que vas a reuniones de muchos tipos, de networking y todo esto. Una persona así, cuando te lo dicen así en seco, te imaginas una persona estresada, una persona amargada, una persona que no sabe ya qué hacer. Tú desbordas alegría, desbordas entusiasmo. ¿Cómo lo haces? Quiero que te escuche la audiencia, porque, repito, yo soy psicólogo, no sabes la cantidad de personas que se agobian con el tiempo, sienten que no pueden hacer las cosas, quisieran estar en la playa todo el día leyendo, viendo la televisión, dejarme en paz.
¿Cómo haces para vivir con esa alegría en medio de toda esa actividad? Y te trasfondo, perdona que te dé ese toquecito por si lo quieres seguir, me llamó mucho la atención el amor inculcado y el recuerdo de tu padre, haber hecho esto por tu padre. ¿De dónde sacas esa fuerza, Marieta? Bueno, yo soy un poco volcán, pero yo creo que al final la fuerza la sacas cuando es algo que te mueve por dentro. Yo creo que para mí lo importante es que todo el mundo pare y te escuches a ti mismo de realmente qué es lo que te hace feliz. Que como yo, puede que el primer paso que des digas, bueno, pues lo he intentado por aquí y ahora tengo que reconducir y tengo que ir por allá. La forma, la vida te va llevando, te caes, te vuelves a levantar, no es cuántas veces nos caigamos, sino cuántas veces nos levantemos. Y yo me he dado cuenta de que vale la pena atreverse a hacer algo que realmente quieres hacer, aunque te equivoques, porque realmente te da esa paz interior, que hay veces que, pues claro que a veces estoy cansada, que me puedo tener momentos de estrés, pero que sé parar, volver a organizarme y decir, venga, vamos a poner el barco ahora para aquí y continuamos. Y eso sí que me da mucha alegría, el hacer algo que me llena por dentro, que es lo que yo quiero hacer y no quedarte toda la vida diciendo, ay, ¿y si lo hubiera intentado? Pero fíjate, Marieta, tú estás diciendo hacer algo que te sale, pero estás haciendo algo por los demás. En psicología, sobre todo la psicología positiva, nos enseña que una parte importantísima de la vida, si quieres estar lleno, es hacer algo por la comunidad, hacer algo por los que están fuera de ti. Yo creo que porque yo creo que hoy en día también se ha perdido un poco el foco de estar continuamente mirándonos el ombligo hacia nosotros. Una sociedad individualista. Y te das cuenta que muchas veces la verdadera felicidad es cuando das a los demás. Y cuando te dejas no que te dejes de cuidar, porque como cuando tienes una persona enferma, ¿no? El primero que se tiene que cuidar es el cuidador para poder cuidar. Pero yo creo que dándote a los demás aprendes a estar más feliz y a ser más tú, y a buscar y a tener fuerza para seguir haciendo las cosas, porque si solo lo haces por ti, pues a veces dices, pues como cuando en cocina, ¿no? Dice la gente, yo es que cuando tengo a la familia cocino, pero para mí solo, ¿para qué? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, creo que vale la pena parar, mirar hacia adentro de nosotros en el sentido de qué es lo que verdaderamente te hace feliz, sin tener nadie alrededor, sin tener que quedar bien con nadie, y buscar esa felicidad. También el ayudar a los demás y hacer cosas que dejen una huella, ¿no? Para mí dejar esa huella era importante también. ¿Y eso, Marieta, quién te lo enseñó? ¿Dónde lo aprendiste? Pues hemos hablado solo de mi padre, pero tengo una madre espectacular. Tengo una madre que es también una profesional, es médico, es neurofisióloga y neuróloga, que ha criado a 4 hijas. Da para mucho los olivares, por lo que estoy viendo. Abogados, médicos. No, pero que ha sido una mujer que justamente esa parte de sacrificio y de entrega a los demás, la he visto de ella, cómo ha cuidado a mis abuelos, cómo se ha cuidado en mi familia a los mayores, cómo se ha atendido, cómo nos ha cuidado a nosotras, y eso lo he vivido y lo he mamado en casa. Entonces creo que he tenido una suerte espectacular de los padres que tengo. Creo, Marieta, que un problema grande, gordo, tremendo que estamos teniendo en nuestra sociedad es que la familia, que es el núcleo donde encontramos el apoyo, donde tenemos a los que nos van a querer y apoyar siempre, la estamos tirando por la borda, la estamos destrozando. No le estamos dando la importancia que tiene. Sobre todo lo has comentado tú antes respecto a los niños y los abuelos. El otro día, justo en una reunión de networking, hablando con una persona que conocí, y me decía, yo por mi empresa hay veces que voy a residencias de mayores y me siento al lado de un ancianito y le digo, si usted me tuviera que dar un consejo, y le empiezan a decir muchas cosas, y yo le decía, no, un solo consejo. ¿Qué consejo me daría usted? Y él le decía, pues que no perdamos el tiempo en cosas que no son importantes, que le dediquemos tiempo a la gente que queremos. Porque los niños se nos hacen mayores muy rápido, los amigos, bueno, pues si no lo cuidas se van distanciando, las parejas, las relaciones, y al final los mayores, me decía este chico, me coincidían todos y decían, un solo consejo es que no dejes de cuidar a la gente que realmente quieres. Fíjate. Y que los disfrutes porque el tiempo vuela. Y es consejo de las personas que ya lo han vivido todo. Exacto. Y gente que está ya muy mayor. Y coincidían en eso. Marieta, nos queda muy poco tiempo. Un par de minutitos. Eres un volcán de alegría, de fuerza, de entusiasmo. Yo estoy seguro que muchas personas que se están viendo están diciendo, yo quiero ser como ella. Y quiero tener esas raíces tan profundas, tan hermosas. Nos acabas de decir ese consejo de la gente mayor. ¿Cómo matizarías tú ese consejo a las personas que te están viendo? O sea, ¿cómo hay que ser
¿Qué hay que hacer para vivir así, con esa fuerza y ese entusiasmo? Yo creo que hay que pensar que si otros pueden, tú también. Muy bien. Y que cada uno somos diferentes, que no intenten buscar lo que otros han hecho, que busquen dentro de ellos mismos o de ellas qué es lo que les... Yo no dejo de decir esa mirada interna, ¿no? De decir, busca lo que te mueve, lo que te hace feliz y besa por ello, porque eso te va a dar energía para hacer lo siguiente. Y cuando empiezas a dar el pasito y empiezas a hacer un cambio en la vida, en algo que no te gusta, cuando empiezas a meter ese cambio, el siguiente cambio viene después. Y yo eso lo he vivido, de estar en situaciones con cosas que no me gustaban y decir, empiezo a hacer un cambio, empiezo a ver la luz y me da la fuerza y la energía para seguir hacia adelante. Muy bien. Marieta, has hablado muchísimo de la familia, de los que te rodean. Para acabar, ¿quieres mandar un mensaje a tu padre, a tu madre y a tu marido que está fuera del estudio, al otro lado de esa puerta? Bueno, a mi padre, que está en el cielo, que siempre va conmigo y me ayuda en todo, y al resto de mi familia, pues al resto de mi familia, pues que gracias. Les estoy súper agradecida de estar a mi lado, de cuidarme, de protegerme, de estar a las buenas y a las malas, y ese es mi mensaje, que gracias, gracias y gracias. Marieta, pues las gracias te las doy yo por haber venido aquí, por habernos acompañado y por habernos contado estas cosas tan chulas. Es precioso el proyecto, pero sobre todo, el motivo por el que te pedí que vinieras a la entrevista es el motivo. Tú has hecho esto para continuar un deseo de tu padre, de un padre que ya no está, pero que sentías que tenías ese deber de agradecimiento. Y a nuestros espectadores, gracias por estar ahí. Creo que en la vida, dentro de nuestra psicología, dentro de nuestra forma de ver las cosas, cuanto más cerca estemos de aquellos que nos quieren, que son sobre todo la familia, más vamos a sentir esa fuerza, esa energía, ese deseo de vivir como Marieta. Os invito a seguir en los siguientes programas, va a venir gente maravillosa, como ella, como tantos que han pasado por aquí, y ojalá que vayamos todos, yo el primero, aprendiendo de ellos y haciendo este mundo un poco mejor y un poco más feliz. Hasta el siguiente programa.